estaba muy contento al ver a los niños, a la reina Esther, la pude conocer, y a todo, también lo conocí ahí a Noé. Estaba el rey David, ¿no? También. ¿Dónde está el rey David? Ahí está laburando ahí arriba. Bueno, pero bueno, es muy lindo tener a los niños acá en la iglesia. ¿Alguien nos visita por primera vez? A ver, que levante la mano. ¿Por segunda? ¿Por tercera? ¿Nadie? ¿En serio? Tienen vergüenza, ¿no? ¿Viste cuando vas a visitar a un lado y te dicen, ¿quién vino por primera vez? Vos no sabés dónde meterte, porque lo que menos querés es, viste, que te... Pero bueno, damos la bienvenida a los que vinieron por primera vez. Les invito a leer, voy a mirar bien la hora para que, porque de acá no la veo. Muy bien. Vamos a buscar Mateo, capítulo 27, y ahí Willy me lo va a compartir en la pantalla. Vamos a hacerlo trabajar a Willy. Mateo 27, verso 32. Vamos a ir rápido a la Biblia, porque lo que no quiero es que ustedes se queden dormidos. Vamos a ir rápido, Mateo 27, verso 32. A ver, vamos a hacer algo que me gustó de los nenes, porque Máximo vino. Máximo es chiquitito, 5 años. Y quería, quiero el libro, dice. Le digo, ¿no tenés Biblia vos? Dijo, no, pero yo quiero el libro. Bueno, le dimos la Biblia de la mamá y se fue contento con el libro. Bueno, ¿quiénes tienen el libro? A ver, levante la mano. ¿Qué tienen Biblia? Levante la Biblia arriba. Miren que si no tienen Biblia estamos en el horno. Bueno, más o menos. ¿Todos? Quedo medio preocupado con algunos. Van a ir a la guerra sin espada. Bueno, Mateo 27, 32. Vamos a hacer una breve oración, ¿sí? Así encomendamos este momento, que sea Dios quien hable a tu vida. Siempre que vas a la iglesia tenés que saber que Dios tiene algo para decirte, no las personas. Dios, de hecho, fue quien te trajo a este lugar, ¿no? Por ahí podrías haber estado en otro lugar, pero Dios se ocupa de tu vida y hoy quiere decirte algo y por eso yo necesito que vos estés atento a la voz de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en el cielo, ahora que vamos a abrir las Escrituras, pedimos para que puedas guiar cada palabra, cada enseñanza que podamos sacar de ella. Bendice a las personas que han venido, bendice a los maestros de escuela dominical, bendice a cada niño, que ellos puedan recibir de este maravilloso libro que tú nos dejaste, Padre. Bendice a cada una de las cosas que se van a hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Mateo 27, ¿está ahí? A ver. Bien. Verso 32. Verso 32. Si lo quieren ver ahí, lo pueden ver ahí, si no, lo ven en su Biblia, ¿sí? Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. ¿Cómo se llamaba? Quiero que participen, a ver un poquito más fuerte. ¿Cómo se llamaba? Bueno, vamos ahí. A este obligaron a que llevase la cruz. Bueno, más o menos, ¿qué estaba pasando? Jesús fue llevado delante de Pilato. El veredicto fue que él era culpable. Lo llevaron, lo azotaron. Era costumbre en esa época azotar a quien iba a ser crucificado. Jesucristo, luego de haber sido azotado, empieza a transitar el camino donde lo iba a llevar a donde finalmente iba a ser crucificado, ¿no? Hay algunos soldados encargados de llevarlo. Pero vos imaginás que por la pérdida de sangre que él tenía, estaba muy débil y no podía llevar ese travesaño que era muy pesado, camino hacia donde él iba a ser finalmente crucificado. De hecho, elegían el camino más largo, pero no nos vamos a detener mucho. Verso 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Eso es importante que nosotros podamos entender, porque esa mezcla, ese meljunje que ellos tenían, los soldados, se los solían dar a aquellas personas que estaban sufriendo, en este caso Cristo, porque era una especie de sedante, alguna especie de narcótico como para que no sienta tanto el dolor.
Jesucristo, recuerden que había sido azotado y le estaba costando mucho avanzar. Los soldados quisieron darle eso que se le daba a todos aquellos que iban a morir, una suerte de sedación, pero Cristo, ¿qué hizo? Cuando probó que era un sedante, no lo quiso beber. Eso tiene un significado muy profundo porque está indicando que lo que él estaba por hacer, que era ir a la cruz, lo estaba haciendo consciente. Él sabía que había venido para hacer eso y él no se quería perder, quería tener los 5 sentidos para poder ir a ese lugar. Verso 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por amor al tiempo, vamos a resumir esta parte. Básicamente es una profecía que se cumple. Si vos después, si te gusta anotar, el Salmo 22 va a mencionar esto. Salmo 22, versículo 18 va a decir que los soldados estaban allí, una suerte de juego con dados, repartiendo o viendo quién se quedaba con la túnica o la sandalia de Jesús. No es una profecía que se cumple en este mismo instante. Verso 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Era normal que la persona que iba a morir en la cruz, que tengan el motivo por el cual ellos iban a ser muertos. En este caso, Cristo, lo que Pilato escribió, según lo que leemos acá, este es Jesús, Rey de los judíos. Si buscáramos el paralelo de este libro, Mateo, iríamos a Juan, capítulo 19, verso 19. Dice la Biblia que fue escrito en 3 idiomas, este título. En hebreo, griego y latín. Ahora, esto también tiene un significado importante. O sea, eran las 3 lenguas más importantes del mundo antiguo. O sea, cualquier persona que vería a Jesucristo sabría, independientemente de dónde venía, por qué razón él estaba muriendo allí. Verso 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Recordad que Cristo estaba en medio. Y a partir de este versículo yo quiero que vos o lo anotes o que lo retengas en tu mente, porque justamente vamos a hacer mención solamente de 2 pedacitos de todo esto por amor al tiempo y para sacar algo provechoso para nosotros. Verso 39. Y los que pasaban, ¿qué dice? Se me quedaron dormidos, ¿no? Vámonos. Desaparecidos. Me quedé solos. Y los que pasaban bueno, va queriendo. Le injuriaban meneando la cabeza. Eso significa una burla, ¿no? Más o menos para que lo podamos entender. Verso 40. Anota eso. Y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Vos tenés que entender el contexto. Cristo está crucificado, perdiendo mucha sangre como le sucedía a cualquier persona que era clavada. Él estaba sufriendo literalmente y estas palabras de estas personas lo hacían delante de la cruz. Él, si querés entenderlo, casi agonizando por el modo en el que fue tratado. Verso 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, mirá estas palabras que ellos decían, verso 42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo, mirá qué palabra se repite, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por amor al tiempo, la lectura continúa, pero vamos a quedarnos con este pedacito, ¿sí? Para resumir un poco. Normalmente le ponemos algún título para identificar el estudio, ¿no?, de cada domingo. El título de hoy se llama Palabras que hieren, ¿no? Palabras que hieren.
Y justamente si nosotros tuviésemos que analizar las palabras que se dijeron a los pies de la cruz, fueron palabras muy dolorosas. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Era una suerte de burla lo que estaban haciendo. Los líderes religiosos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Los soldados que estaban allí, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ahora, yo quiero que vos concentres tu mente en las palabras, en estas palabras que son palabras amargas, ácidas, con sarcasmo, palabras de odio, palabras de irreverencia. Y yo quiero que empecemos a nosotros a hacernos algunas preguntas para entender el cuadro en el que estaba sucediendo esto. O sea, ¿era necesario burlarse de alguien que estaba en la cruz colgado? ¿Era necesario tener que burlarse de alguien que está ya muriendo y encima habiendo sido juzgado injustamente? O sea, ¿era necesario? O sea, ¿no era suficiente con que él estaba yendo a la cruz para que ellos dijeran esas palabras? ¿No era suficiente que fue avergonzado en ese tribunal, fue tratado como un criminal? Recordá que prefirieron largar a un ladrón y dejarlo a Jesucristo que vaya a la sentencia de muerte. ¿No era necesario? O sea que si nos podemos analizar, los clavos no fueron suficientes. La corona de espinas evidentemente fue suave para lo que le estaba pasando. Quizá los azotes que le dieron no fueron suficientes. Había que seguir lastimando con palabras. Ahora, las palabras que cada uno de ellos le lanzaban, tenían una sola intención. La intención de lastimar. Tenían la intención de herir a la persona. Lanzaban palabras como dardos venenosos para poder dañar el corazón y el alma. No bastaba con que él físicamente estaba sufriendo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué clase de persona podría burlarse de alguien que está sentado en una silla eléctrica a punto de morir? ¿Qué clase de persona miraría a una persona que tiene una soga y va a ir a la horca y va a morir e iría y se burlaría de esa persona? ¿Qué clase de persona haría eso? Evidentemente, Satanás, con todos los demonios, estaban muy activos en ese momento. De hecho, paréntesis, muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué había tanto, en esa época, tanto demonio, que persona endemoniada, que cosas, ¿no?, que uno lee y dice, ¿por qué había tanta manifestación? Bueno, era lógico eso, porque recordá que los demonios conocían perfectamente quién era Jesús. De hecho, le decían, Jesús Nazareno, o sea, viniste para atormentarnos. Sabían perfectamente que la obra se podía cumplir a la perfección. Por eso Satanás había concentrado todo su ejército para poder impedir eso. Le decían, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros, le decía uno de los ladrones que estaba al costado. Ahora decíamos que estas palabras no tenían otro propósito que el de herir, el de lastimar y el de dañar. Y creo que no hay nada más doloroso de una persona, no hay nada más doloroso adentro de una persona que cuando te dice palabras que sabes que te está buscando dañar. Creo que es lo más doloroso que hay. Alguien que intenta herirte con las cosas que te dice. Cuando nosotros analizamos las palabras, por amor al tiempo no lo busquen, yo se los menciono, Santiago va a decir en el capítulo 3, verso 6, que la lengua es un fuego.
La lengua es un mundo de maldad capaz de hacer naufragar una vida entera. Tiene maldad la lengua. De hecho, las palabras tienen maldad. Ahora, seguramente, ustedes conocen esto de lo que yo les estoy mencionando. No hay nada nuevo en esto que estoy comentando. Seguramente muchos de ustedes escucharon o recibieron palabras que les producían mucho daño. Si yo los invito a empezar a recabar en su mente, van a recordar palabras que le han lastimado. Y a veces esas palabras de personas que se han tomado milimétricamente todos los momentos y los detalles para con una palabra dar en el blanco y lastimarte profundamente. Jesucristo no solamente estaba sufriendo físicamente, querían lastimar su corazón, su alma y partirlo completamente. Se estaban burlando. Entiendo que quizá en este lugar puede haber alguna persona que si se pone a recabar en su mente, también recibió palabras que lo han lastimado. Quizás ya no son de ahora, de este tiempo, quizás son palabras que te lastimaron en la niñez. Que quitaste la flecha, pero sabés que la punta quedó ahí adentro, que reflota cada vez que te acordás. Palabras de mucho dolor. Y muchas veces las palabras que más duelen son las palabras de aquellas personas que nosotros amamos. Las personas que son de nuestro círculo íntimo. Cuando son esas personas las que nos lastiman con palabras, son las que más duelen. Nos sentimos verdaderamente lastimados. Ahora, es interesante porque muchas veces, cuando analizamos esto, llevamos por el tiempo, guardamos esas, decimos, quitamos la flecha de esas palabras que hemos recibido, pero a veces la punta queda ahí y lo dejamos por mucho tiempo. Quizá aún no se han solucionado, no se han perdonado. Y a veces se trata de perdonar a otro, pero a veces se trata de que uno tenga que también pedir perdón por algo que haya dicho. Quizá haya alguien que le haya tocado pasar por esto, que haya sufrido porque alguien lo ha lastimado. Ahora quiero que veamos a la luz de la palabra de Dios cuál fue la reacción que tuvo Jesucristo estando colgado en esa cruz. Vamos a buscar un texto, si podés, Willy, ahí buscarlo, 1 Pedro, capítulo 2. Te invito a que lo puedas leer. 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. Primera Pedro 2, 23. Dice la palabra de Dios, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Es interesante que Pedro dice que cuando lo maldecían, no respondía de la misma manera. Si nosotros tuviésemos que profundizar lo que sucedió, significa que Cristo no se desquitó, no devolvió la ofensa, no dijo nada, no actuó como muchas veces nosotros sí actuamos. Cuando alguien te ofende de tu familia o de tu trabajo o tus padres, cuando sentís que alguien te hirió con una palabra porque buscó decirte esa palabra y te la tiró y te lastimó, ¿nosotros qué hacemos? Siendo sinceros, ¿no? ¿Qué hacemos? Estamos buscando a ver con cómo se la devuelvo. Se la voy a devolver con una, ¿no? ¿No pensamos así?
Cuando tenemos una discusión con alguien y nos hemos sentido lastimados, no estamos ahí recabando para ver cómo hacemos para producirle daño a la otra persona. Evidentemente nosotros sí somos así. Pero me encanta ver la imagen de lo que Cristo nos está enseñando. Él no tomó todas las ofensas y las devolvió. Él encomendó la causa a Dios, significa que Él no buscó revancha, no hizo como haríamos nosotros, como diría un colombiano, no buscaría un sicario con una moto para que vaya y liquide al que me hizo daño, ¿no? Hizo todo lo contrario. Me gusta lo que dice Lucas, simplemente te lo voy a mencionar para que vos lo puedas tener así no lo buscamos. Lucas 23:34 dice que Jesucristo, con la dificultad que tenía para respirar, porque Él estaba colgado, era muy difícil respirar, de hecho, una de las muertes se producían justamente por no poder respirar, porque la sangre empezaba a ocupar los bronquios y no podía respirar, pero Él hizo el intento. Y Lucas registra algo que dice que Jesucristo exclamó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba recibiendo todo lo doloroso que podía recibir alguien. Y sin embargo, Él hizo un esfuerzo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Jesús, con un cuerpo quebrantado por el dolor, los ojos cargados por su propia sangre, no podía ver, los pulmones intentando respirar, conseguir un poco de oxígeno. Jesús hizo el esfuerzo y pudo hablar en favor de aquellas personas que lo estaban dañando. Jesús tomó el esfuerzo máximo que pudo para decir, Padre, perdónalos. Ahora, cuando nosotros vemos esta imagen, es difícil entender en nuestra mente cómo Jesús hizo eso. No podemos expresarlo, para nosotros se escapa de nuestra mentalidad. No podemos entender cómo Él en ese momento, cuando Él estaba literalmente sufriendo y estaba siendo burlado por todo lo que estaban ahí, Él intercede al Padre por ellos. No es fácil de entender. Lo que sí podemos entender, o lo que nos deja en claro la Escritura, que nuestras heridas pasaron a ser más leves, que nuestros enojos, nuestros dolores o rencores, comparado con lo que le tocó vivir a Él, son infantiles. El Señor Jesús sí verdaderamente recibió palabras que lo dañaron en esa cruz. Comparando con lo que nos puede llegar a pasar a nosotros hasta nos daría vergüenza mencionar por qué cosa nos hemos ofendido. Y no hacemos otra cosa que decir qué profundo amor hubo ahí en la cruz. Qué profundo amor tuvo Dios para ir a esa cruz y aún así, como dice Isaías, no decir nada y estar en silencio. Y cuando hablaba para bendecir. Hay otra parte que me llama mucho la atención, que también sucedió en este continuado. Leí una historia que me llamó mucho la atención, te la quiero compartir. En 1980, en Estados Unidos, en Miami, era un tiempo difícil donde había saqueos, peleas. Si vos lees un poco de historia, Estados Unidos siempre sufrió el tema racial de negros con blancos y era un tema de mucha pelea. Bueno, esa época era lo que estaba sucediendo, había muchísima calor, un calor agobiante en esa localidad. Judith, una mujer chica, 38 años, 50 kilogramos más o menos pesaba. Ella fue el homicidio número 160. Ella murió el 9 de junio en esa localidad. Una mujer joven, 38 años. Pero, ¿por qué salió a ser importante la muerte de ella? Porque uno de los periodistas
cuando hicieron la investigación en la casa, las causas de la muerte, cómo había muerto, qué cosas tenía, qué cosas no tenía, encontró un diario. ¿Viste cuando normalmente las mujeres suelen tener un diario íntimo, donde escriben, ¿no? Me gusta el chico del campamento. Lo escriben, lo escriben. Bueno, los hombres también, lo que pasa es que somos más, no lo escribimos ahí. En la lista de oración lo tenemos. Claro. Pero pará, lo tienen de esta manera, mirá. Yo porque he visto la lista de oración de muchachos, por eso se lo estoy diciendo. Mirá la lista, ¿eh? Mirá, Señor, si es tu voluntad que sea Mariana, pero también puede ser Juana. Y empiezan a agregar ahí, ¿viste? A ver cuál de todas. Bueno, encontraron un diario íntimo de Judith, ¿no? Por eso después fue famoso, porque salió en la tele, lo mencionaron varios medios, y ella escribe algunos extractos, por ejemplo, ella va a decir esto en su diario. Ella se consideraba melancólica, luchadora y abrumada. Decía Judith, se escribe ella sola, ¿no? Has fallado en esta realidad, dice, con 38 años tenés muchos amantes, mucho amor ofrecido, pero ninguno retribuido. Eso escribía ella en su diario íntimo. Tenía preocupaciones normales como las que tenemos nosotros. Se preocupaba porque sentía que estaba envejeciendo rápido, decía, me empezaron a salir arrugas. Se preocupaba porque por ahí empezaba a engordar y ella se cuidaba mucho. Se preocupaba si se iba a casar o no, ya tenía 38 años. Si iba a quedar alguna vez embarazada, todo eso escribía ella en el cuaderno. Pero ella se consideraba una perdedora en el amor. Ella escribía, por ejemplo, ¿dónde están los hombres con las flores, el champán y la música? ¿Dónde están los hombres que llaman y piden una cita verdadera y genuina? Ella como que tenía un vacío de saber si algún día iba a poder lograr conciliar una relación donde ella se pudiera sentir feliz, quizá, ¿no? Pienso. Ahora, lo llamativo que ella no era una chica, diríamos, porque uno lee y dice, bueno, tenía muchos amantes, no era ni prostituta, ni andaba en droga, ni en alcohol, ni nada de eso. De hecho, era una persona respetable, salía a correr en la plaza, se cuidaba mucho, le gustaba ir a fiestas, tenía el departamento casi prácticamente frente al mar, lo cual hace que tenía un buen pasar. Sin embargo, ella cuando iba al balcón dice que veía desde el balcón a la gente con amigos y escribía, veo a la gente con amigos, estoy celosa y quiero tirarme encima de ellos. Es como que estaría diciendo, quiero disfrutar lo que ellos están disfrutando. Y hace dos preguntas, dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Se autoevalúa diciendo, ¿por qué me siento así? Aunque estaba rodeada de amigos, era muy amiguera, ella se sentía sola. Muchas amistades, pocos amigos, muchos amantes, poco amor genuino. Lo que escribía en la nota. Ella escribía una pregunta, decía, ¿quién va a amar a Judith? Decía, ¿no? En su diario íntimo. Me siento vieja, sin amor, sin nadie que me quiera, abandonada, usada, solo quiero llorar y dormir para siempre. Era lo que escribía en la intimidad. Me llamó la atención ahí la palabra abandonada, ¿no? Ahora la soledad, sin ninguna duda, es un grito, un lamento genuino que viene desde lo más profundo de nuestra alma. Es un grito que reflota muchas veces y a veces, como hizo ella, lo disimulaba bastante bien. Nadie se daba cuenta de lo que le estaba pasando. Si nosotros tuviésemos que poner un botón de pausa a la sociedad que corre continuamente, nos daríamos cuenta que hay niños que están siendo abandonados, que se sienten solos. Personas divorciadas o que se han separado, que se sienten solos. Un hogar en silencio, pero llena de personas. Manifestaciones de situaciones donde uno se siente solo. Ahora, esto le sucede a famosos, a ricos, a pobres, a casados, a solteros. Judith se sentía sola. Ahora,
Seguramente nada de todo esto puede ser que le esté pasando a alguno de ustedes. O quizás sí. Ella podía disimular muy bien. Ella podía estar rodeado de personas, pero sentirse sola cuando se miraba al espejo. Y ella intentaba descubrir a través del diario cuándo había comenzado esta sensación de soledad. ¿Cuándo comenzó esta sensación de mirarte al espejo y sentirte sola o solo? Ella decía, ¿habrá sido en la infancia? Pensaba, ¿puede ser que le suceda esto a alguien que se ha separado, a alguien que se ha divorciado? ¿Sensación de soledad? ¿Puede ser que le suceda a alguien que se ha jubilado porque, bueno, ya no va a trabajar más? ¿Dónde comenzó esta sensación? ¿Quizá en un cementerio? ¿O cuando los hijos se casan y se van? Ella había logrado engañar a todo su círculo de trabajo. Nadie se daba cuenta de lo que le estaba sucediendo. Ahora, cuando vos veías, cuenta el diario, vamos a resumir, cuando veían la vida de ella, veían una mujer que pisaba firme, sabía lo que quería y avanzaba con todos sus proyectos. Pero cuando ella se miraba al espejo, podía ver ese grito en la profundidad de su corazón que decía, me siento sola. Ahora, a ver, creo que perdí el papelito. Acá. Ahora, cuando pensamos en este grito de soledad, porque ella murió joven a los 38 años de edad, y tenemos que pensar en alguien que pudiera graficar o al menos compararse con esta soledad, me llamaba la atención mucho lo que acabamos de leer. Fíjate lo que dice la Biblia. En el verso 46 de Mateo. Dice la Biblia, el más desgarrador y escalofriante grito de soledad de toda la historia no vino de un prisionero ni de un enfermo, sino que vino de una colina, de una cruz, de un Mesías. Fíjate lo que dice el verso 46, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, y quiero que prestes atención en cada palabra, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No encontramos ningún otro registro en la Biblia donde donde podamos encontrar palabras que llevan tanto dolor. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Jesucristo estaba sintiendo el desamparo del Padre. Quizá cumpliendo con la ley levítica, que por amor al tiempo la voy a mencionar, después buscarlo en tu casa. Si vos vas a Levítico 16, cuando habla de la expiación, dice que el sacerdote hacía una gran ceremonia donde la multitud estaba esperando, el sacerdote recibía el cabrito tenía que ser puro y sin mancha, toda la ceremonia estaba atenta a lo que iba a pasar con el sacerdote y el cabrito. Dice que el sacerdote colocaba sus manos sobre su cabeza del joven animal, y mientras el pueblo observaba atentamente, el sacerdote hacía una gran proclamación diciendo, los pecados del pueblo sean sobre ti. El inocente animal recibe los pecados de los israelitas, toda la lujuria, el adulterio, el engaño, son todos transferidos de todos los pecadores a este cabrito, a este chivo expiatorio. Y lo que se hacía era llevarlo a la orilla del bosque y soltar al cabrito para que él pueda desaparecer a la vista de todos. Búscalo, Levítico 16, todo el capítulo, o específicamente del 20 al 22. Era un ritual que se hacía
para el perdón del pecado del pueblo, donde el cabrito cargaba todo. Ahora, ¿para qué servía esto? Para que el pueblo esté aliviado de todos los pecados, para que la ira de Jehová sea apaciguada por este corderito que tenía que llevar todo el pecado del pueblo él solo. Ahora, lo que le estaba sucediendo a Jesús era algo parecido. Jesús había experimentado en esa cruz que las personas los amigos de él, los discípulos, habían salido corriendo y lo dejaron literalmente solo. Jesús estaba experimentando en esa cruz, completamente en soledad, lo que quizás ese cabrito en Levíticos había sucedido. ¿Y qué estaba haciendo Cristo? Estaba cargando en esa cruz, así como en la antigüedad el pecado del pueblo. Jesús estaba cargando en la cruz tu pecado y mi pecado. Todas las mentiras, todos los enojos, todas las cosas que hacemos allí y que pensamos que nadie conoce. Bueno, Jesús estaba cargando en esa cruz. Por eso Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como que si Dios volteara su mirada, ya no estaría con el Hijo. Cuando vamos a la Biblia y vemos la Santa Trinidad, pareciera ser que la Santa Trinidad está como hasta disuelta, porque quien estaba desde la eternidad, que era Jesús, con el Espíritu Santo y Dios, ahora pareciera ser que solamente está solo. Cuando vamos a la Biblia, en Juan capítulo 1, vemos que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era... Está hablando de que Jesús estuvo por la eternidad, sin embargo, en este instante pareciera ser que Jesús, esa expresión de Dios al mundo, que era Cristo, está siendo abandonado. Como que si la Trinidad se hubiese desmantelado por un momento. Jesucristo está diciendo, me has abandonado. Ahora, cuando intentamos razonar, Pablo explica en los Corintios, 2 Corintios 5:21, que Jesús se hizo pecado por nosotros. Jesús no había hecho nada malo. Sin embargo, Él tomó nuestra culpa. Nosotros sí éramos culpables delante de Dios. Nosotros sí merecíamos una condenación eterna por nuestros pecados. Porque nacimos en pecado, dice David, pero luego elegimos el pecado. Nadie puede dejar de pecar así nomás. No podés dejar de pecar. Vamos a seguir pecando. Y Jesús tomó nuestra culpa, se hizo culpable para que nosotros pudiésemos recibir el perdón. Jesús, dice la Biblia, soportó los látigos, los golpes, los clavos, la corona, las espinas, las burlas, la humillación. Pero cuando el Padre volteó, Él gritó, porque no aguantó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, cuando nosotros queremos buscar una explicación a lo que sucedió, es muy fácil. Dice que era para cumplir la vieja ley, era lo que había pasado en Levíticos. Para cumplir la profecía era necesario que esto suceda. Pero cuando pensamos en lo que le sucedió a Judith, hay muchos que se sienten así, que se sienten abandonados. Muchos preguntan ¿por qué? ¿Por qué en la niñez me tuvo que pasar esto? ¿Por qué me tuvo que pasar vivir como yo viví? ¿O por qué permitiste que familiar le haya pasado este problema de salud? ¿Por qué permitís, Señor, que... ¿Y por qué lo demás está bien? ¿Por qué a mí? Judith tenía todo. Sin embargo, no tenía nada. Se sentía vacía. Lo escribió, me siento abandonada, quiero dormir y no despertar nunca más. Yo sé que hay muchas personas que se sienten así. Están rodeados de familia y de gente, pero en el fondo, cuando miran el espejo, se sienten literalmente solos. Y Jesús nos está enseñando que Él te puede entender, porque Él también estuvo solo. En un momento el Padre volteó y Él se sintió que estaba abandonado.
Jesús puede comprender lo que te está pasando. Y aunque preguntes muchas veces por qué, Jesús puede darte la respuesta y puede entender lo que te está sucediendo. Y muchas veces pensamos y decimos que los que somos hijos de Dios no decimos por qué, porque está mal. Decimos, bueno, Señor, ¿para qué? En el fondo de nuestro corazón estamos clamando y decimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? Y seguimos pensando que Dios no nos entiende. Jesús experimentó el abandono cuando vio a los discípulos que lo dejaron. Jesús entiende cuando nos sentimos solos. Y tuviésemos que analizar los demás versículos que tienen muchísima profundidad, de la cual nosotros podíamos extraer las cosas maravillosas que sucedieron en esa cruz. Pero lo más maravilloso que sucedió no solamente fue que Él soportó palabras que lastimaban, sino que Él, ante el grito de desesperación de lo profundo de nuestro corazón, ante el grito de la soledad, también Él te dice, yo te entiendo. Yo entiendo lo que estás pasando. Quiera Dios que si hay alguien en esta mañana que le ha tocado pasar por esto, o quizá le está pasando, puede ver lo que Cristo hizo en esa cruz. Ayer cuando hablábamos con Misael me hizo una pregunta que no sé de dónde la sacó. Me dijo que cuando Cristo murió, ¿por qué razón el templo se partió en medio? ¿No? Y después de explicarle un buen rato, el devocional de él hablaba sobre la paz. Yo le decía como que el único que puede darnos la paz es Dios. Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Podemos pasar palabras que nos han lastimado. Podemos sentirnos solos muchas veces, rodeados de gente, pero solos al fin, cuando miramos el espejo. Pero cuando miramos la cruz, que no solamente Cristo no quedó en la cruz, sino que Él luego fue sepultado y al tercer día resucitó. Y es ahí donde Cristo dice, mirá, si no tenés paz, yo te puedo dar paz. Esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, que no lo podemos comprender. Pero Jesús te puede dar esa paz. Yo quiero invitarte a que puedas orar en esta mañana. Te invito a que puedas cerrar tus ojos, ya para finalizar. Te invito a que cierres los ojos por respeto a las personas que están al lado tuyo. Quizás debas hablar con Dios. La realidad es que si hay alguien que conoce tu vida a la perfección, es Dios. Si hay alguien que sabe si alguna vez te sentiste solo, es Dios. Si hay alguien que sabe que te han dicho palabras que te han lastimado, es Dios. Y Jesús te dice, yo te entiendo, porque yo también pasé por eso. Te invito para que hables con Dios ahí en la intimidad. Si no aceptaste a Cristo en tu corazón, si todavía estás dudando de ver si algún día vas a tener ese gozo de poder estar en la presencia de Él, si todavía no le has pedido perdón por tus pecados para que Cristo los clave en esa cruz, quizás es el momento para que hables con Él. Para que le digas, Señor, perdóname por todas las cosas que he hecho. Quiero recibirte en mi corazón. Entiendo que me amas porque hiciste silencio en esa cruz y entregaste tu vida. Oramos, Padre Celestial, te damos gracias por abrir tu palabra.
Te damos gracias porque eres un Dios maravilloso. Te damos gracias porque podemos ver a un Jesucristo que pasó por esa cruz para poder hacer esa obra maravillosa, perfecta, de entregar su vida para poder obtener nosotros el perdón de pecados. Te alabamos en esta mañana y pedimos para que las personas que se han acercado que puedan tener un encuentro contigo, puedan saber que tú los amas, que tú los entiendes. Padre, gracias te damos por este momento y dejamos el resto de la reunión en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.